Safe Abogados, tu abogado especialista en divorcios, patrocina esta sección. Y ya estamos en la sección de Safe Abogados, tu abogado a pie de calle. Hemos recibido algunos emails en el que se nos planteaba el tema de los extranjeros, es decir, los matrimonios, personas extranjeras, cómo hacen para divorciarse en España, o una persona española que se casa con una persona extranjera, se divorcian, se separan, quiere llevarse a los hijos fuera. Estos son los planteamientos que se los han mandado al correo y por ello le hemos planteado a nuestro abogado. Jaime, vamos a ver. ¿Cómo se solucionan este tipo de problemas? Por ello, con todos ustedes, Jaime Sanz, muy buena. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Muy bien. ¿Bien? Hoy con un tema muy complicado, ¿eh? Sí, este tema es complicado y seguramente muchas personas se van a ver reflejadas o van a decir, oh, pues mira, justamente a mí me pasa. Entonces vamos a empezar con ello. Bueno, lo primero que hay que decir es que, vamos a ver, si enamorarse ya es complicado, enamorarse de una persona extranjera es más complicado si luego te divorcias, o dos personas extranjeras que han venido a España y aunque sea en caso de su país y se divorcian, la cosa se complica mucho más. Entonces esto es un caso muy común ahora que pasa, que ha venido, por ejemplo, muchos colombianos o muchos europeos que se casan aquí, sí. O por ejemplo un español que se ha ido a vivir a Francia se quiere divorciar. Entonces sí. Hay que ver un poco cómo se regula todo esto. Pero hay que entender, dentro de la Unión Europea hay dos casos. Fuera, ¿no? Hay que entender dos tipos de casos. Es decir, matrimonios de españoles con extranjeros, ¿sí? Casados en España. Sí. Matrimonio entre extranjeros casados en España. Sí. Matrimonio entre extranjeros casados fuera de España, pero que se divorcian en España. Sí. ¿Ok? Y luego, depende si estos extranjeros se casan fuera de España, pero se quieren divorciar en España. Bien. Efectivamente, dos húngaros que se quieren divorciar en España. Bien. Dos colombianos o dos mexicanos se han casado en su país, se quieren divorciar aquí. Muy bien. O no saben si se pueden divorciar o no. Vamos a ir por partes. Entonces, bueno, un español con una persona extranjera, ¿no? Vamos a ver lo primero. Lo primero, por ejemplo, es un caso muy común. Por ejemplo, dos personas se han casado en Argentina, se han divorciado allí. ¿Sí? Él se ha venido para acá a vivir, ¿sí? Porque se ha divorciado y quiere casarse aquí en España. Bueno, pues es una cosa que se llama el exequatur. Es decir, por una vez traigo apuntes, Eduardo, porque esto es tan técnico que no quiero cometer errores. Estupendo. Bueno, no vaya a ser que es una cosa que se llama no se van cantares. Exequatur, que es la convalidación de la sentencia extranjera en España. Es decir, lo que se hace es a través del Convenio de La Haya, se apostilla, se traduce al castellano o al español si es de otro país, para que esa sentencia que tiene validez en un país extranjero tenga validez en España y por tanto te puedas volver a casar si estás divorciado. Es decir, una persona que se ha divorciado en el extranjero y quiera casarse en España necesita esto que nos estás comentando. Efectivamente, una persona... ¿Cómo se dice él? El exequatur. El exequatur. Es decir, dos argentinos. Bien. Sí. O un español que se ha casado con una paraguaya en Paraguay. Se ha divorciado allí. Se ha divorciado allí y ahora quiere que su divorcio tenga validez en España. Sí. Bueno, pues tiene que hacer una cosa que se llama el exequatur, que es para que tenga validez aquí. Muy bien. Pero vamos con el tema común. Un español se casa con un extranjero en España. Lo primero que dicen es, muy bien, ¿dónde me tengo que divorciar? Bueno, pues habrá que ver una serie de circunstancias, que es lugar de residencia, ¿vale? Es decir, dice... Mira si puedes apretar un poquito más para que las personas... Bueno, lo voy a decir porque es un poco complicado y lo voy a leer para no cometer errores. Muy bien. ¿Vale? Porque es bien de apuntar. Dice que los tribunales españoles, es decir, en España, serán competentes cuando en España se da alguno de los siguientes casos. Cuando sea la residencia habitual de los cónyuges. Es decir, tanto cuando sea un matrimonio español con extranjeros como entre extranjeros que viven en España, ¿ok? Dice... España es competente, el juzgado de Valladolid, en este caso, si viene en Valladolid, será competente cuando los dos vivan aquí, cuando el último... Empadronado, se entiende, ¿no? Empadronado, cuando el último... Lo especifico muy claramente. Cuando el último lugar de residencia habitual de los cónyuges, siempre que uno de ellos aún reside allí, es decir, un extranjero, yo me caso con una brasileña, la brasileña se va a Brasil y no la localizo porque se ha ido. Sí. ¿Cómo me divorcio? ¿Dónde es competente? ¿Lo tengo que meter en Brasil? ¿La tengo que meter en España? ¿Dónde? Pues esto nos dice que el último lugar de residencia habitual de los cónyuges, por lo tanto es Valladolid. O sea, si ustedes están empadronados ambos dos en España, en Valladolid, por ejemplo, se podrían divorciar aquí, si no, no. Efectivamente, es donde su último domicilio, su última residencia habitual. Bien. La forma de demostrar su último domicilio habitual es el empadronamiento. Pasa en muchos casos, gente que se casa con brasileñas, desaparecen.
pues se les notifica mientras se llama edictos. Vamos a hacer un pequeño inciso porque, claro, uno de los correos que sí que nos enviaban era el tema de los hijos. Los hijos entre una persona española y una persona extranjera se divorcian, ella se quiere o él se quiere ir a su país. ¿Qué es lo que pasa en este caso con los hijos? Mira, esto se ve en una cosa, en el convenio regulador, hemos dicho te puedes divorciar tanto de mutuo acuerdo como de manera no amistosa. Sí. Si es de mutuo acuerdo, se fija que esa persona pueda salir al extranjero o no. Pero si es contenciosa, y estas personas viven las dos en Valladolid y no han dicho nada, para poder salir al extranjero necesita el permiso del otro cónyuge. Y con el hijo... Efectivamente, entonces, atención a todo esto. Por ejemplo, alguien que esté casado con una persona que quiera salir al extranjero con su hijo y él no lo sepa, necesita siempre su permiso. En el momento que tengamos constancia, lo suyo es llamar a la Policía Nacional para que en todos los aeropuertos esta persona esté fichada y cuando vaya a salir no le dejen salir con su hijo. Es decir, siempre necesita el consentimiento el consentimiento y la policía, del marido o las mujeres. Y la policía tiene una forma que es, dice, las guardias de fronteras en la práctica, según la normativa Schengen, tienen mandato específico de prestar una atención especial a los menores. Muy bien. En el caso de que los menores viajen solos, los agentes de frontera tienen potestad para realizar una inspección minuciosa de los documentos y justificantes de viaje, a fin de asegurarse de que los menores no abandonan el territorio contra la voluntad de las personas que ejercen la patria potestad. Patria potestad, no guarda y custodia. Es decir, cuando yo me divorcio, la guardia y custodia se la pueden dar a mi cónyuge, que es el que se encarga del día a día, pero la patria potestad la tengo yo. Es decir, si mi mujer, mi cónyuge, se quiere cambiar de Valladolid a irse a vivir a Burgos, necesita mi consentimiento. Si yo no se lo doy y ya quiere irse, es un juez el que tiene que decir si se puede ir a esa ciudad o no a vivir mi cónyuge, con el niño. ¿Ok? Lo mismo para el extranjero. Siempre patria potestad, por lo tanto necesita el consentimiento de ambos cónyuges. Entonces, esto es un tema que aparentemente es fácil, pero que se da muy a menudo. Es decir, personas que se casan con una persona italiana o francesa, esta persona se va... ¿Pero hay diferencias entre una persona que está dentro de la Unión Europea o no? ¿O depende, está fuera de la Unión Europea? Con personas con la Unión Europea tenemos convenios y con países de Latinoamérica con algunos tenemos convenios. Sí. Pero, ¿cuál es el problema? Que yo, por ejemplo, para irme a Italia no necesito pasar ninguna frontera. Me cojo el tren y voy. Y vete tú a Italia. Bueno, pues nosotros tenemos casos de gente, por ejemplo, me acuerdo de uno que fue el más significativo, una persona española que estaba casada con una chica alemana y vivían en Francia, y esta persona se les trajo aquí a los niños a España. Bueno, pues vino la Interpol. Esto que parece que uno parece que no funciona y demás. Que no hay con nada. Interpol se llevaron a los niños, el juzgado competente fue el de Francia, nosotros intentamos que fuese el de aquí, porque el cliente lo que quería era que jugase a España, pero fue el de Francia, o sea que eso funciona. ¿Por qué fue el de Francia y no el de aquí? Porque era el domicilio habitual. Claro, o sea, lo que estábamos comentando hace un ratito. Efectivamente, lo del convenio Schengen, que son convenios europeos, convenios de la Haya, donde establecen la relación. Entonces, siempre que alguien tenga dudas de si su cónyuge se lo va a llevar o no, hay que hacerlo. Pero, por ejemplo, un caso muy parecido. Yo tenía un hijo con una persona que no somos novios, simplemente pareja de hecho, o ni pareja de hecho. Tenía un hijo con quien sea. Y esta persona se quiere llevar al niño. Bueno, pues lo que tengo que hacer es establecer, mediante el juzgado, un establecimiento de guarda y custodia. ¿Para qué? Para que se fije un régimen de visitas. Es decir, si no se está casado y se van a, en cualquier caso, juntos, estemos casados, divorciados, viudos o lo que sea, si tenemos un hijo con otra persona, hay que establecer, mediante juzgado, abogado y procurador, un régimen de guarda y custodia para que digan cuánto le tengo que pagar a ese niño o a esa niña y si puede salir o no del extranjero, porque si no va a haber problemas. Como ya se nos acaba el tiempo de esta sección, vamos a ir recordando un poquito lo que hemos hablado, los puntos. Entonces, hablábamos del tema de matrimonios que sean ambos dos extranjeros. Si su última residencia, es decir, están empadronados en España, se podrían divorciar aquí, si no, no podrían. Efectivamente. Bien, seguimos, estábamos hablando del executor. Sí, luego dice el exequatur, que es para probar si alguien está casado en el extranjero y quiere volver a casarse en España porque se ha divorciado en su país de origen, necesita convalidar su sin eso no sentencia. se podría casar otra vez en España. Y luego el tema de los hijos, para terminar, porque se nos ha acabado ya el tiempo. Pero lo más curioso que la gente quiere, cuando la gente se casa en español, mucha gente, hay matrimonios de conveniencia y eso pasa en el despacho. O sea, viene gente y le dices, oiga, yo no llevo de esas cosas. Sí. Bueno, pues tú adquieres la nacionalidad española por casarte con un español. Si te divorcias, pierdes la nacionalidad española. O sea, pierdes la nacionalidad y la residencia, hay que comunicarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado. De todas formas, como esto ya hemos hablado de todo el tema de los divorcios y recordar a todo el mundo que el 30 de junio entra en vigor la ley de empleadas del hogar,
pues el próximo programa, que es el último que hablemos, Sí. hablaremos sobre la ley de empleados del hogar, qué supone, qué no supone, cuándo hay que darlas de alta, cuándo no, para que al final la gente, porque nos ha preguntado mucha gente también por el tema. Muy bien, simplemente decir a nuestros espectadores, tienen, ya saben ustedes, la manera de ponerse en contacto con nosotros y hacer preguntas a Jaime Sanz, su abogado a pie de calle, es valladolidesasí@rtvcyl.es, y en el próximo programa, es decir, el miércoles que viene, hoy es martes, porque mañana viene el alcalde de la ciudad de Valladolid para que ustedes puedan preguntar, pero el próximo miércoles responderá a todas sus preguntas. Vuelvo a decir, valladolidesasí@rtvcyl.es. Muchísimas gracias, Jaime. Nada, gracias a ti, siento no haberlo explicado mejor, pero es un asunto de verdad realmente muy complicado. Nos extenderemos en próximas ocasiones un poquito más. Perfecto, cuando queráis. Si alguna duda tienen ustedes, nos escriben. Hasta aquí, tu abogado a pie de calle. Safe Abogados, tu abogado especialista en divorcios, patrocina esta sección.